El origen de un hombre entre luces y sombras. La vida temprana de Raúl Araiza. Cuando se habla de Raúl Araiza, es imposible no pensar en el carisma desbordante, la sonrisa espontánea y esa capacidad única de conectar con el público a través de una pantalla. Pero detrás de esa imagen pública tan pulida, se esconde un hombre de carne y hueso, formado por una infancia singular, una juventud tumultuosa y una herencia familiar tan brillante como exigente. Antes de los aplausos, las luces del set y las confesiones que harían temblar a los medios del espectáculo, existió un niño sensible, un adolescente rebelde y un joven en constante búsqueda de identidad. Este primer capítulo explora las raíces de ese hombre que, hoy, en pleno 2025, se ha atrevido a pronunciar una frase que remecería la industria del entretenimiento. He encontrado un nuevo amor. Por favor, no hablen más de ella. ¿Quién es realmente Raúl Araiza? ¿Qué heridas le han marcado? ¿Y cómo ese pasado ha forjado al adulto que hoy se atreve a cerrar un capítulo sentimental ante el ojo público? Los cimientos de una leyenda televisiva, Raúl Araiza Herrera, nació el 14 de noviembre de 1964 en Ciudad de México, en el seno de una familia profundamente vinculada al mundo artístico. Su padre, el reconocido director Raúl Araiza, padre, y su madre, Norma Herrera, actriz de prestigio en telenovelas y teatro, eran ya figuras establecidas cuando él llegó al mundo. Se podría decir que Raúl, hijo, no nació en una cuna de oro, sino en una de celuloide, luces, guiones y aplausos. La influencia de sus padres fue crucial desde muy pequeño. En su casa no se hablaba de fútbol ni de política, se hablaba de cine, de drama, de planos secuencia y de las emociones humanas. Raúl creció entre bastidores, cámaras, libretos, ensayos teatrales y largas noches de rodaje. Mi primer juguete fue una claqueta de cine, llegó a decir en una entrevista con cierta nostalgia. Sin embargo, ese entorno artístico también le impuso una presión silenciosa pero constante. No solo debía estar a la altura de un apellido con peso en el medio. También debía descubrir si su vocación era auténtica o simplemente una repetición heredada. Desde muy temprano, Raúl experimentó esa dualidad, amor y admiración por el medio que le rodeaba, pero también una especie de hartazgo por no poder elegir otro camino sin decepcionar. Una niñez con doble cara. El niño frente al espejo. Contrario a lo que muchos imaginan, la infancia de Raúl no fue un cuento de hadas. Si bien no le faltaba lo material, había una carencia emocional que él mismo ha reconocido en múltiples momentos. Mis papás me amaban, pero estaban siempre trabajando. Me criaron más los sets que la casa, confesó en una entrevista a principios de los años 2000. Esa ausencia, más emocional que física, forjó en él una personalidad introspectiva. Era un niño que sonreía para las cámaras, pero que muchas veces lloraba en silencio en su habitación. Encontró consuelo en la música, en la lectura y en escribir pequeñas historias que nadie leía. Ya desde niño, Raúl mostraba una capacidad impresionante para observar el mundo y traducirlo en emociones. Era un artista nato, aunque todavía no lo supiera. En la escuela, Raúl era popular, pero no necesariamente por razones positivas. Al ser el hijo de, era blanco constante de expectativas, burlas o halagos interesados. Esa ambivalencia lo convirtió en un joven que desconfiaba fácilmente y que pocas veces bajaba la guardia. Su refugio estaba en el arte, pero también comenzó a buscar salidas más oscuras, como veremos más adelante. Adolescencia en fuego. Rebeldía, excesos y primeras heridas. La adolescencia de Raúl Araiza fue, según sus propias palabras, una etapa de autodestrucción disfrazada de exploración. Fue entonces cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de lo que años después reconocería como una lucha constante con adicciones y estados depresivos. A los 16 años ya experimentaba con el alcohol. A los 17 probó sustancias más fuertes, impulsado por la necesidad de desconectarse, de rebelarse contra un sistema que le exigía perfección. Era como si tuviera que demostrar que yo no era solo un producto del nepotismo, que podía caer, hundirme y levantarme solo. Recordó en su autobiografía, no publicada pero compartida con algunos periodistas de confianza. Durante estos años, Raúl se alejó momentáneamente del mundo del espectáculo, tratando de buscar identidad en otros ámbitos. Intentó estudiar psicología, luego filosofía, y hasta consideró dedicarse a la música profesionalmente. Pero siempre, inevitablemente, el llamado del escenario lo traía de vuelta. Fue también en esa etapa cuando sufrió sus primeras decepciones amorosas profundas. En una carta escrita en su juventud, que años más tarde se filtró a la prensa, Raúl escribía:
Me enamoré por primera vez y me rompieron el alma. Descubrí que amar no es suficiente, que a veces el amor nos salva. Desde entonces aprendí a amar con miedo. La decisión de volver, formación actoral y el inicio de una carrera. Superados en parte algunos de sus demonios juveniles, Raúl decidió formalizar su relación con la actuación. Ingresó al Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, donde perfeccionó sus dotes actorales y comenzó a construir una red de contactos que serían fundamentales para su carrera. En el CEA conoció a grandes figuras como Eduardo Palomo, Erika Buenfil y Leticia Calderón, quienes años después compartirían pantalla con él. Allí no era el hijo de, era un alumno más con miedos, talento y ambiciones. Esta etapa marcó un antes y un después en su vida. Comenzó a verse a sí mismo como profesional, no solo como el niño que creció entre actores. Su debut oficial como actor llegó en la década de los 80, en producciones menores, pero ya con una presencia escénica que no pasaba desapercibida. Era evidente que tenía el don de la cámara, una mezcla de vulnerabilidad, fuerza y carisma que conectaba con el público. En poco tiempo, empezó a ser convocado para papeles más relevantes, El peso del apellido y La sombra del padre. A medida que su nombre ganaba reconocimiento, también lo hacía la sombra de su padre, el renombrado director Raúl Araiza. Aunque compartían el mismo amor por el arte, su relación fue, en palabras del propio actor, compleja, intensa, llena de admiración y reclamos. El padre veía en su hijo una promesa, pero también era exigente, poco dado a elogios. Raúl hijo vivía con la necesidad de ser aprobado, de ser visto como algo más que un reflejo. Esa tensión generó distanciamiento durante varios años. Sin embargo, fue también una fuente de impulso. Raúl quería triunfar por sí mismo, sin atajos ni apellidos. La reconciliación con su padre llegó años después, cuando ambos entendieron que cada uno llevaba sus propias heridas. Nunca fue fácil, pero aprendimos a querernos sin exigencias. Me hubiese gustado que me dijera, estoy orgulloso más seguido, pero aprendí a leerlo en sus ojos, diría Raúl, tiempo después de su muerte. La sensibilidad como herramienta actoral. Uno de los aspectos más destacados de Raúl Araiza es su capacidad para transmitir emociones complejas con una naturalidad poco común. Esta cualidad no surgió de la nada, sino que fue forjada por años de introspección, dolor emocional y vivencias intensas. Para muchos directores, trabajar con él era tener acceso a una paleta emocional única. Raúl puede llorar de verdad en una escena porque está conectado con su niño interior, con sus heridas. Eso no se aprende en ningún taller, comentó una vez una directora de telenovelas con la que trabajó. Esta profundidad emocional lo hizo destacar no solo en dramas televisivos, sino también en el teatro y en formatos de comedia, donde su versatilidad brillaba. No era solo un actor de guiones, era un intérprete del alma humana. Las primeras batallas con la fama, con la llegada del éxito, también llegaron los focos, los paparazzi, las críticas y los rumores. Raúl supo desde temprano que la fama era una moneda de doble cara. Por un lado, le daba acceso a oportunidades profesionales y reconocimiento. Por el otro, le robaba privacidad y le imponía máscaras. Tuvo que aprender a moverse entre entrevistas armadas y verdades a medias. Muchos de sus romances eran tema de portada, incluso cuando eran inexistentes. Aprendió a guardar silencio, a proteger lo poco íntimo que le quedaba. Uno no se acostumbra nunca a que hablen de ti sin conocerte. Aprendes a sobrevivir, pero también a endurecerte, dijo en una entrevista con lágrimas en los ojos. La espiritualidad como refugio. Hacia finales de los años 90, Raúl comenzó a explorar caminos espirituales que le ayudaran a lidiar con sus demonios personales. Meditación, terapias alternativas, lectura de textos filosóficos, todo formaba parte de una búsqueda por calmar la ansiedad, la culpa y el vacío existencial. Hubo un momento en que sentía que, aunque todo iba bien afuera, dentro de mí había un agujero negro. Busqué respuestas en lugares insospechados, confesó en un retiro espiritual. Este viaje interno no fue fácil, pero fue esencial para construir al hombre que hoy se atreve a hablar desde la verdad, sin filtros, sin necesidad de agradar. Fue en ese camino donde aprendió a perdonarse, a soltar y, eventualmente, a amar desde otro lugar, un hombre forjado en contradicciones. La historia temprana de Raúl Araiza no es la de un galán más de televisión. Es la de un hombre complejo, lleno de luces y sombras, que ha transitado desde la infancia dorada hasta los infiernos personales y que ha sabido reinventarse una y otra vez. Su declaración reciente, he encontrado un nuevo amor. Por favor, no hablen más de ella.
no puede entenderse sin conocer este recorrido. Es la frase de alguien que ha aprendido el valor del silencio, el peso de las palabras y la necesidad de proteger lo que realmente importa. Y mientras el mundo del espectáculo especula sobre esa nueva mujer, nosotros nos sumergiremos capítulo a capítulo en el corazón y la historia de un hombre que ha decidido hablar con el alma. Amores, cicatrices y secretos familiares. El corazón roto de Raúl Araiza. Tras explorar los orígenes y la formación emocional de Raúl Araiza, en el primer capítulo, nos adentramos ahora en uno de los territorios más complejos y sensibles de su vida: el amor. En la pantalla, lo hemos visto encarnar al eterno galán romántico, al esposo fiel, al amante atormentado. Pero fuera de cámaras, Raúl ha vivido relaciones llenas de intensidad, pasiones incontrolables, rupturas que lo marcaron para siempre y secretos que aún hoy generan controversia en los círculos del espectáculo. Este capítulo no es solo un recorrido por las parejas oficiales del actor, sino también una introspección en su forma de amar, en sus traumas afectivos, en las veces que eligió callar y en las otras en que se expuso sin red. Desde su matrimonio con Fernanda Rodríguez hasta sus supuestos vínculos con colegas del medio, pasando por la familia que formó, las hijas que adora y las veces que su corazón estuvo al borde del colapso. Esta es la radiografía emocional de un hombre que amó con intensidad, sufrió en silencio y hoy se atreve a pedir: no hablen más de ella. Fernanda Rodríguez, el primer amor adulto y la herida que no cerró fácil. En 1994, Raúl Araiza se casó con Fernanda Rodríguez, psicóloga y mujer alejada del foco mediático. El vínculo sorprendió a la prensa. Mientras muchos esperaban que Raúl cayera en brazos de alguna actriz famosa, él optó por una relación con alguien del mundo real, lejos de los reflectores. Era, según sus propias palabras, el equilibrio que necesitaba. Durante años, el matrimonio pareció ejemplar. Juntos tuvieron 2 hijas, Camila y Roberta, nacidas en un entorno que, pese a la fama del padre, buscaba mantener una estructura de normalidad. En múltiples entrevistas, Raúl hablaba con ternura sobre su rol como padre, sobre los cuentos que inventaba por las noches, los desayunos familiares, los domingos de películas y cobijas. Sin embargo, no todo era tan armónico como parecía. A puertas cerradas, la pareja enfrentaba tensiones crecientes. Raúl, ya convertido en figura pública de primera línea, tenía jornadas extenuantes de grabación, giras y una vida social que muchas veces chocaba con la tranquilidad que Fernanda deseaba. Ella, por su parte, se sentía cada vez más aislada del mundo que rodeaba a su esposo. En 2015, después de más de 20 años juntos, la pareja anunció su separación. El comunicado fue breve, cordial, casi clínico. Pero detrás de esa frialdad había una historia de desgaste emocional, de silencios prolongados, de heridas sin nombre. Años más tarde, Raúl admitiría: amo a Fernanda, siempre la voy a amar, pero cometí errores, me perdí en mí mismo. Y perdí a una mujer maravillosa por no saber cuidarla. Las hijas. El amor que nunca se rompió. Si hay algo que Raúl ha dejado claro en cada entrevista, es el profundo amor que siente por sus hijas. Camila y Roberta se convirtieron en el ancla que lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida. En más de una ocasión, ha confesado que fueron ellas quienes lo impulsaron a entrar en rehabilitación, a pedir ayuda, a volver a empezar. Cuando las veía dormir, sentía que el mundo tenía sentido, pero luego me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía que cambiar. Por ellas, declaró en una íntima conversación con un programa de televisión. Pese a los conflictos con su exesposa, Raúl siempre procuró mantener una relación cercana con sus hijas. Compartían vacaciones, cenas, caminatas nocturnas. Y aunque la dinámica familiar cambió con la separación, el vínculo afectivo se mantuvo firme. Hoy en día, ambas jóvenes mantienen un perfil discreto. Camila, la mayor, estudió diseño y trabaja en el ámbito cultural. Roberta, por su parte, se inclina hacia la fotografía y la gestión de eventos artísticos. Ninguna ha mostrado interés por seguir los pasos del padre, algo que él respeta profundamente. No me interesa que sean famosas, me interesa que sean felices, y que sepan que, aunque fallé muchas veces, su papá siempre las amó con todo el alma. Rumores, romances y los nombres que nunca confirmó. Tras su separación, los medios no tardaron en vincular a Raúl con distintas figuras del espectáculo. Algunas relaciones fueron reales, otras simples invenciones de revistas ávidas de escándalo. Él, en su mayoría, optó por el silencio. No por evasión, sino, según sus palabras, por respeto.
Uno de los nombres que más resonó fue el de Marjorie de Souza, con quien compartió pantalla en una telenovela. La química entre ambos traspasaba la pantalla, y muchos aseguraban que algo más ocurría entre bambalinas. Nunca lo confirmaron, pero tampoco lo negaron categóricamente. Otra figura que apareció en su órbita fue Cynthia Urías, con quien compartió proyectos en televisión matutina. Los rumores apuntaban a una amistad con tintes románticos, aunque ambos insistieron en que los unía una fuerte complicidad laboral y cariño fraternal. También hubo un breve pero intenso rumor con Galilea Montijo, cuando ambos coincidieron en eventos públicos con frecuencia inusual. Sin embargo, los dos negaron cualquier implicancia sentimental. En una entrevista reciente, Raúl expresó: «He sido amigo de muchas mujeres bellas y talentosas. Que me vean con alguien no significa que pase algo. Lo que sí es que aprendí a no negar ni confirmar porque al final siempre hablarán». La mujer del silencio. ¿A quién se refiere Raúl cuando dice «no hablen más de ella»? En 2025, Raúl sorprendió al mundo con una declaración inesperada. «He encontrado un nuevo amor. Por favor, no hablen más de ella». La frase encendió las redes sociales, desató teorías, memes, conjeturas e investigaciones periodísticas. ¿Quién era ella? ¿Una expareja famosa? ¿Una mujer anónima? ¿Una figura del pasado que sigue pesando en su presente? Lo cierto es que Raúl se negó a dar detalles. En entrevistas posteriores mantuvo su postura. No revelaría nombres, ni detalles, ni confirmaciones. La decisión era definitiva. No hablar más de esa mujer, no exponerla, no revivir historias que lo lastimaban. En círculos cercanos se especula que se trata de una relación clandestina que mantuvo durante varios años con una mujer fuera del medio artístico. Una historia marcada por la pasión, la culpa, los obstáculos y finalmente por el dolor de una separación inevitable. Algunos aseguran que ella era casada, otros que vivía en otro país y que nunca pudo adaptarse a la fama de Raúl. Lo cierto es que esa relación lo marcó profundamente, tanto que hasta el día de hoy le cuesta hablar del tema sin que se le quiebre la voz. En una conversación privada con un periodista de confianza, Raúl expresó: «No todo lo que duele debe ser contado. A veces amar significa saber cuándo callar, y yo la amo lo suficiente como para no arrastrarla más en este torbellino de cámaras y titulares. Terapias, rupturas y la eterna búsqueda del amor maduro». A diferencia de muchos colegas, Raúl nunca ha temido hablar de sus procesos terapéuticos. Desde hace más de una década, asiste regularmente a psicoterapia individual y grupal. También ha participado en retiros espirituales y encuentros de sanación emocional. «Soy un adicto al amor. A veces confundí amar con necesitar, otras con controlar. Pero estoy aprendiendo a querer sin invadir, a dar sin esperar tanto. Es un camino largo, pero necesario», dijo en una charla motivacional. Ese camino lo ha llevado a vivir relaciones más conscientes, aunque también más difíciles. Ha estado en vínculos donde él mismo decidió irse, por no repetir patrones tóxicos. Otras veces ha sido dejado, por no estar listo para compromisos reales. No teme admitir que tiene miedo al abandono, que le cuesta confiar, que a veces se sabotea a sí mismo. Pero también afirma con firmeza: «Estoy mejor que nunca. Ya no necesito que me amen para sentirme valioso. Ahora quiero compartir, no llenar huecos». Familia extendida, vínculos rotos y reconciliaciones inesperadas. Más allá de su familia nuclear, Raúl ha tenido una relación fluctuante con su familia extendida. Con su madre, Norma Herrera, mantiene un lazo profundo. Ella ha sido su mayor consejera, su sostén emocional y su voz de conciencia en los momentos más difíciles. «Mi mamá me conoce como nadie. Cuando me ve, sabe si estoy bien o si me estoy hundiendo otra vez. No tengo que decirle nada. Me basta su mirada para sentirme niño otra vez». Con sus hermanos, en cambio, ha habido altibajos, especialmente con Armando Araiza, también actor, con quien tuvo conflictos por rivalidades profesionales y diferencias personales. Sin embargo, en los últimos años han intentado recomponer el vínculo. Han compartido entrevistas, eventos y, según cercanos, han tenido conversaciones profundas donde han pedido perdón mutuamente. Raúl también mantiene un grupo íntimo de amigos fuera del medio. Gente que lo conoció antes de la fama, que lo ha visto caer y levantarse, y que no necesita de alfombras rojas para validar su amistad. Con ellos comparte viajes, asados, charlas nocturnas y silencios cómodos. El amor actual. ¿Quién es la nueva mujer? La segunda parte de su frase, «he encontrado un nuevo amor», no ha pasado desapercibida. Mientras pide silencio sobre su pasado, Raúl también abre la puerta a una nueva historia. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿La conoce el entorno cercano?
Aunque él no ha confirmado identidades, diversas fuentes apuntan a una mujer alejada completamente del medio, dedicada a la docencia y el trabajo social. Se habrían conocido en un evento benéfico, y su relación habría comenzado con una amistad discreta que luego evolucionó hacia un vínculo más íntimo. Lo que sí es seguro es que esta vez, Raúl quiere preservar la intimidad. No hay fotos juntos, no hay apariciones públicas, no hay declaraciones cruzadas. Solo hay gestos, miradas y un cambio visible en su energía. Quienes lo rodean afirman que se le nota más sereno, más presente, más en paz. Es un amor tranquilo. No me desborda, me sostiene. No me enloquece, me serena, y eso, para mí, es nuevo y maravilloso. El corazón de un hombre que aprendió a amar diferente. Amar no ha sido fácil para Raúl Araiza. Su historia está marcada por relaciones profundas, caídas dolorosas, secretos que nunca contarán del todo y confesiones que estremecen. Pero también es la historia de una evolución emocional, de un hombre que se atrevió a mirarse al espejo y cambiar. Hoy, al pedir que no hablen más de ella, no solo protege a una mujer del pasado, se protege a sí mismo. Está poniendo límites, cerrando ciclos, eligiendo una nueva forma de vivir el amor, no como espectáculo, sino como refugio. Y mientras el mundo sigue buscando nombres y fechas, él elige el silencio. Un silencio que grita madurez, respeto y, tal vez, verdadero amor. Por favor, no hablen más de ella. La declaración que sacudió al mundo del espectáculo. Cuando una figura pública como Raúl Araiza, con más de 3 décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro, irrumpe con una confesión tan potente como inesperada. He encontrado un nuevo amor. Por favor, no hablen más de ella. No solo se agita la superficie del espectáculo. Se remecen las emociones colectivas de un país acostumbrado a verlo reír, sufrir y amar en la pantalla. Este capítulo está dedicado a diseccionar esa declaración bomba, no desde el escándalo fácil, sino desde la comprensión emocional y mediática de lo que significa exponer y al mismo tiempo proteger el corazón en público. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué contexto rodeó la frase? ¿Qué reacción tuvo la prensa rosa? ¿Cómo respondió el público? ¿Y qué significados ocultos encierra esa súplica de silencio sobre una mujer del pasado? Este capítulo va más allá de las portadas. Es un viaje por la tormenta que desató Raúl Araiza con tan solo una frase y por los temblores que aún genera. El día de la declaración, una entrevista que cambió el tono. Todo ocurrió en el marco de una entrevista aparentemente inocente para un programa de televisión matutino, donde Raúl acudió como invitado para promocionar su participación en una nueva obra teatral. El clima era distendido. Hablaban de arte, anécdotas de rodaje, risas compartidas con sus colegas. Pero en determinado momento, el conductor le hizo una pregunta clásica y previsible. ¿Y cómo está el corazón, Raúl? ¿Hay alguien que te robe el aliento últimamente? El actor sonrió, con esa mezcla de picardía y melancolía que lo caracteriza, hizo una pausa larga, respiró hondo y soltó. Sí, he encontrado un nuevo amor, pero les pido algo con todo el respeto del mundo. Por favor, no hablen más de ella. Un silencio incómodo se apoderó del estudio. La sonrisa del entrevistador se congeló. Los camarógrafos bajaron un poco las cámaras, como si intuyeran que algo importante acababa de pasar. Nadie supo cómo seguir. Reacciones inmediatas. Titulares encendidos, redes en ebullición. En cuestión de minutos, los portales de espectáculos comenzaron a replicar la frase. Algunos con titulares sugestivos. Raúl Araiza rompe el silencio sobre su nueva relación. ¿Quién es la mujer que Raúl quiere olvidar? Araiza pide silencio. ¿Pasado doloroso o amor secreto? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. En Twitter, ahora X, el nombre de Raúl Araiza se volvió trending topic. Los fans debatían con intensidad. ¿Será Fernanda? ¿Aún la ama? Capaz es una mujer del medio y no quiere exponerla. Qué fuerte su declaración. Se nota que aún duele. Influencers, youtubers y periodistas comenzaron a emitir análisis express. Se abrieron hilos especulativos. En TikTok, múltiples cuentas armaron recopilaciones de fotos, frases pasadas y teorías sobre la mujer a la que no debemos nombrar. Incluso hubo quienes compararon la frase con un guión de telenovela. Trágica, intensa, llena de misterio. El silencio mediático de Raúl. Estrategia o necesidad emocional. Tras esa entrevista, Raúl Araiza decidió no emitir ningún comunicado ni dar más declaraciones. Durante semanas,
Rechazó invitaciones a otros programas y canceló entrevistas pactadas con medios impresos. Su entorno cercano reveló que necesitaba tiempo para procesar lo vivido. Algunos lo interpretaron como una jugada estratégica, un silencio que alimentaría el interés mediático. Pero quienes conocen a Raúl más allá del personaje público aseguran que fue una reacción genuina. Estaba abrumado por la repercusión emocional y mediática de su frase. Raúl no mide lo que dice para generar escándalo. Él habla desde el corazón. Pero a veces se olvida que cada palabra suya se convierte en noticia, comentó una amiga del actor bajo anonimato. ¿Por qué pidió que no hablaran más de ella? El uso del imperativo "no hablen más de ella" tiene un peso simbólico profundo. No se trata solo de una petición a los medios, sino de un mensaje a todos. A los fans, a los curiosos, a quienes interpretan, a quienes inventan. ¿Qué motivó esa súplica? Protección emocional. Quizás Raúl aún siente dolor al recordar a esa mujer. Quizás esa historia fue tan intensa que removerla lo desestabiliza emocionalmente. El silencio puede ser una forma de autopreservación. Protección hacia ella. Podría tratarse de una mujer ajena al medio, con hijos, con una vida discreta. Exponerla al escrutinio mediático podría afectarla seriamente. ¿Cierre de ciclo? A veces, para comenzar algo nuevo, es necesario cerrar completamente lo anterior. Pedir que no hablen más de ella podría ser su forma de decir: estoy listo para pasar página. Culpa o remordimiento. En su voz había un tono de tristeza. Hizo algo que lamenta. ¿Fue él quien terminó la relación y aún lo atormenta? El silencio también puede ser una forma de expiar culpas. La nueva relación. Discreción absoluta. En paralelo a su súplica de silencio, Raúl también reconoció que había encontrado un nuevo amor. La frase fue clara, pero no detalló nombres, ni fechas, ni circunstancias. La prensa empezó a especular, como era de esperarse, pero sin resultados concretos. Según fuentes no oficiales, se trataría de una mujer vinculada al trabajo social y la educación, a quien conoció en un evento de beneficencia. Ella estaría completamente alejada del medio artístico y tendría una personalidad reservada, alejada del bullicio mediático. Ambos habrían construido una relación lenta, basada en la confianza, el diálogo y la madurez emocional. Raúl ha sido visto más sereno, menos reactivo, más centrado. En su círculo íntimo se comenta que ella lo equilibra, que es su refugio silencioso. Pero más allá de las pistas, no hay fotos juntos, ni apariciones públicas, ni declaraciones cruzadas. El actor está determinado a no repetir errores del pasado. Esta vez, elige la intimidad por encima del espectáculo. El poder de la palabra en la era del espectáculo. La frase de Raúl Araiza se convirtió en un símbolo de algo más grande, de la tensión constante entre la vida pública y la vida íntima. En una época donde todo se comparte, se graba, se comenta y se viraliza, pedir silencio es un acto radical, y más aún cuando ese pedido no viene de un político o empresario, sino de un artista acostumbrado a compartirlo todo. Amores, dolores, caídas y redenciones. ¿Puede alguien como Raúl Araiza exigir silencio? ¿Puede decir hasta aquí y ser escuchado? Lo cierto es que su frase abrió un debate sobre los límites del periodismo del corazón. ¿Hasta dónde debe llegar la prensa? ¿Qué derecho tiene el público a saberlo todo? ¿Y qué responsabilidad tienen los famosos sobre lo que revelan? Muchos colegas salieron en su defensa. Hay que respetarlo. Es su historia, su dolor, su proceso, dijo Verónica Castro. Raúl ha dado tanto, ahora merece un poco de paz, comentó Adela Micha. Fans divididos. Entre el apoyo y la curiosidad. En redes sociales, los fans de Raúl se dividieron en dos posturas. Apoyo total. Muchos destacaron su valentía, su honestidad, su sensibilidad. Aplaudieron su forma de expresar amor y duelo con madurez. Se viralizaron frases como: «¡Qué forma tan digna de amar en silencio!». El verdadero caballero no expone, protege. Curiosidad implacable. Otros, en cambio, se obsesionaron con saber quién era ella. Reaparecieron fotos antiguas, entrevistas viejas, fragmentos de telenovelas. Se armaron teorías sobre posibles parejas del pasado. Incluso se crearon cuentas de fans dedicadas a descubrir la verdad. Raúl, fiel a su estilo, no respondió. Su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Fans divididos, entre el apoyo y la curiosidad. En redes sociales, los fans de Raúl se dividieron en dos posturas. Apoyo total. Muchos destacaron su valentía, su honestidad, su sensibilidad. Aplaudieron su forma de expresar amor y duelo con madurez. Se viralizaron frases como: «¡Qué forma tan digna de amar en silencio!».
El verdadero caballero no expone, protege. Curiosidad implacable. Otros, en cambio, se obsesionaron con saber quién era ella. Reaparecieron fotos antiguas, entrevistas viejas, fragmentos de telenovelas. Se armaron teorías sobre posibles parejas del pasado. Incluso se crearon cuentas de fans dedicadas a descubrir la verdad. Raúl, fiel a su estilo, no respondió. Su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. El peso emocional de amar públicamente, ser una figura pública, conlleva una exposición constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se interpreta, se magnifica, se distorsiona. En ese contexto, amar es un acto valiente, pero también peligroso. Raúl Araiza ha vivido en carne propia los costos de exponerse. Relaciones destruidas por la presión mediática, amores convertidos en chisme, emociones convertidas en rating. Su declaración reciente es, en ese sentido, una declaración de principios. Ya no quiere que su vida amorosa sea materia prima de portales de espectáculos. Ya no quiere que se hable más de ella, ni de ninguna otra. Quiere amar en paz. Y si bien eso parece imposible en su mundo, él está decidido a intentarlo. ¿Una nueva etapa para Raúl? Muchos ven en esta etapa una transformación. Raúl Araiza ya no es solo el galán de telenovela, el presentador simpático, el actor carismático. Es un hombre que ha atravesado tormentas, que ha tocado fondo, que ha perdido y ganado. Y ahora parece haber encontrado algo más profundo, la necesidad de construir un amor fuera del foco, de proteger lo esencial, de priorizar la intimidad. Su frase, por favor no hablen más de ella, es una muralla que levanta, no para aislarse, sino para cuidar. Quizás estemos ante un nuevo Raúl, uno que entiende que no todo debe compartirse, que amar también es cuidar, y que, a veces, el acto más revolucionario es el silencio. Una frase, 1000 interpretaciones, por favor no hablen más de ella. Esas 7 palabras han generado más ruido que muchas declaraciones altisonantes, porque están cargadas de verdad, porque no vienen del escándalo, sino del corazón, porque no buscan vender, sino sanar. Este capítulo no busca revelar quién fue ella, sino comprender por qué Raúl no quiere que se hable más de ella. Y quizás, en ese gesto de respeto, haya una lección para todos. No todo lo que brilla debe mostrarse. No todo lo que duele debe contarse. A veces, el verdadero amor se dice en voz baja, y se protege con silencio. Herencias, redenciones y silencios que valen oro. El legado íntimo de Raúl Araiza, tras haber recorrido su origen, sus amores, sus heridas, y ese punto de quiebre público que fue su confesión. He encontrado un nuevo amor. Por favor, no hablen más de ella. Llegamos al final de este viaje íntimo por la vida de Raúl Araiza. Pero más que un cierre, este capítulo es un espejo. Un reflejo de lo que deja un hombre que ha transitado la fama, el escándalo, la caída y la redención sin perder del todo su esencia. ¿Qué nos deja Raúl? ¿Cuál es su legado? ¿Qué representa su silencio en un mundo que lo grita todo? En esta última parte, abordaremos lo que trasciende al actor, al galán y al presentador. Hablaremos del hombre detrás del mito, del legado que deja no en las pantallas, sino en los corazones de quienes lo han seguido, de su visión de la vida, del amor, del perdón, del paso del tiempo, y de esa forma tan suya de decirlo todo, incluso cuando calla. El hombre después del personaje. Pocas figuras del entretenimiento han sido tan multifacéticas como Raúl Araiza. A lo largo de más de 35 años de carrera, ha sido protagonista de telenovelas, conductor de exitosos programas matutinos, actor de teatro, figura de comerciales, influencer ocasional y hasta guionista aficionado. Pero hay algo que siempre ha llamado la atención: la capacidad de reinventarse sin perder el hilo conductor de su identidad. Quienes han trabajado con él coinciden en algo. Raúl es auténtico. Puede tener días mejores o peores, pero jamás se esconde detrás de una máscara. Y eso, en un medio donde las máscaras son moneda corriente, lo convierte en una rareza. Un hombre de carne, hueso y contradicciones. En los últimos años, esa autenticidad ha adquirido una nueva forma, la del silencio. En lugar de gritar su verdad, la susurra. En lugar de exponerse, se cuida. Y en ese cuidado, hay una nueva madurez que antes no tenía. Hoy ya no quiero demostrar nada, ni ser el más simpático, ni el más guapo, ni el más amado. Quiero paz, y con eso me basta. El perdón como forma de seguir vivo. Una de las palabras que más repite Raúl en sus entrevistas más recientes es perdón. Y no como fórmula religiosa o moral, sino como camino vital. Ha pedido perdón públicamente a sus hijas
por no estar presente en ciertos momentos. Ha pedido perdón a su exesposa por las heridas del pasado, y también ha hablado del perdón hacia sí mismo. Durante muchos años fui mi peor juez. Me culpaba por todo, por beber, por fallar, por romper corazones, por no ser suficiente. Me tomó décadas entender que sin perdón no hay futuro. Ese perdón ha sido el motor de su transformación. No se trata de borrar el pasado, sino de mirarlo con compasión, de entender que incluso las versiones más torpes de uno mismo actuaban desde el miedo o el dolor. Hoy, Raúl Araiza camina sin cadenas. No niega su historia, no la idealiza, la abraza, y en esa aceptación encuentra una forma nueva de amar, de trabajar y de estar presente. El legado artístico, más que un actor, un intérprete del alma humana. A lo largo de su carrera, Raúl ha encarnado a decenas de personajes, desde jóvenes rebeldes en los 80 hasta padres atormentados, villanos sofisticados, galanes maduros y conductores espontáneos. Pero más allá del rol, siempre transmitió algo más profundo: humanidad. Era capaz de llorar con honestidad en una escena sin parecer forzado, de mirar a la cámara con una tristeza que no venía del guión, sino de su historia personal. Sus personajes nunca fueron planos, siempre había capas, matices, contradicciones. Raúl no actúa, Raúl siente, y luego deja que la cámara lo capte, dijo alguna vez Carla Estrada, productora estrella de Televisa. Ese estilo lo convirtió en uno de los actores más queridos de su generación. No tanto por los premios, que también los tiene, sino por la conexión que genera. La gente lo siente cercano, como si, al verlo, recordaran algo de su propia vida. Y ese es, sin duda, uno de sus legados más potentes: recordarnos que, incluso en la ficción, lo humano siempre se impone. Maestro sin querer. El mentor que no busca discípulos. En los últimos años, muchos jóvenes actores se han acercado a Raúl en busca de consejos, guía o simplemente inspiración. Él, lejos de erigirse como maestro, los recibe con humildad. Lo único que puedo decirles es que no se olviden de vivir, que no se pierdan en la fama, que se amen con sus luces y sus sombras, dijo en un taller actoral al que asistió como invitado especial. Para él, el error más común de los actores jóvenes es querer agradar a todos, ser perfectos, exitosos, virales, y eso, dice, termina vaciando el alma. Por eso insiste tanto en la autenticidad, en encontrar una voz propia, más allá de las redes, los likes o las modas. Sin proponérselo, Raúl se ha convertido en una especie de guía espiritual para muchos en el medio. No por lo que enseña, sino por cómo vive, la familia como faro, hijas, madre y reconciliaciones. En capítulos anteriores ya hablamos de sus hijas, de su exesposa, de su madre, Norma Herrera. Pero es necesario insistir en un punto: la familia es el ancla de Raúl. A pesar de los conflictos, las distancias, los momentos difíciles, siempre vuelve a ellos. Ha contado que habla con sus hijas todos los días, que con su madre se ve cada fin de semana, que con su hermano Armando ha reconstruido un vínculo que parecía perdido. Al final del día, lo que te sostiene no es el aplauso, es la familia. Los que te conocen sin maquillaje, los que te vieron llorar sin cámaras. Incluso ha comenzado a describir cartas para sus hijas, que planea entregarles algún día. Cartas donde les cuenta su verdad, sus miedos, sus errores, sus alegrías. No como padre perfecto, sino como hombre real. La espiritualidad como refugio. Desde hace más de una década, Raúl Araiza ha desarrollado una intensa vida espiritual, no adscrita a una religión específica, sino como búsqueda interior. Medita a diario, asiste a retiros, practica respiración consciente, lee textos de sabiduría ancestral. Mi alma estaba herida, y la única medicina que encontré fue el silencio. Ha explorado filosofías orientales, prácticas indígenas, incluso ha vivido experiencias chamánicas en la selva mexicana. Todo con un solo objetivo: entenderse, sanarse, volver a habitarse. Esa espiritualidad no lo aleja del mundo. Al contrario, lo vuelve más presente, más compasivo, más conectado con lo esencial. Y en ese camino ha aprendido a valorar el silencio, a entender que no todo debe decirse, que hay verdades que solo tienen sentido si se viven desde dentro. La frase que lo cambió todo, volvemos a la frase con la que titulamos esta serie: he encontrado un nuevo amor, por favor no hablen más de ella. Esa frase, tan corta y tan honda, marca un antes y un después, no solo en su vida amorosa, sino en su forma de estar en el mundo. Es la síntesis de un hombre que ha amado, perdido, aprendido, que no necesita gritar su felicidad, que elige proteger, cuidar, preservar.
Muchos aún se preguntan quién era ella. Pero la verdadera pregunta quizás es otra. ¿Quién es ahora Raúl? ¿Qué hombre emerge tras esa súplica de silencio? La respuesta está en su mirada, en su manera de caminar por la vida, en su forma de amar sin necesidad de aplauso. Reflexión final. Lo que nos deja Raúl Araiza. Este recorrido por su historia no busca santificarlo. Raúl ha cometido errores, ha caído, ha lastimado, pero también ha tenido el coraje de enfrentarse a sí mismo, de cambiar, de pedir perdón, de volver a empezar. En tiempos de escándalos prefabricados y emociones de cartón, él se permite ser real, y eso lo convierte en alguien valioso, no por perfecto, sino por humano. Su legado no está solo en las telenovelas, ni en los programas de televisión. Está en la forma en que ha decidido vivir sus últimos años, con verdad, con ternura, con silencio. Nos enseña que está bien decir, me equivoqué, que está bien pedir que no hablen más de alguien si eso nos da paz, que está bien amar en secreto, llorar en silencio y sanar con humildad. Cuando el amor se dice bajito, Raúl Araiza ya no necesita gritar su vida, ya no corre detrás del reflector, ya no busca ser el favorito de nadie. Hoy camina distinto, más lento, más consciente, más profundo. Y en ese andar deja una estela, una enseñanza, que a veces el amor más verdadero es el que no se muestra, que a veces la mayor valentía es pedir silencio, y que a veces los hombres más fuertes son los que lloran y luego sonríen de nuevo.